o series de funciones analíticas. Eso va a ser lo que nos resta del curso. Bien, vamos a ver el teorema de Cauchy. El teorema de Cauchy, una versión intuitiva, dice que en su forma más simple, el teorema de Cauchy establece que si gamma es una curva cerrada simple, o sea, que simple quiere decir que no se cruza entre ellas, no hay cruces ni entre ellas, y F es analítica sobre y dentro de gamma, o sea, gamma es una curva y la región que encierra gamma es analítica sobre la curva y dentro de la región encerrada por gamma. Entonces, si F es analítica sobre gamma y dentro de la región encerrada por gamma, entonces esa integral, la integral esa de línea, es cero, si F es analítica. Para que este teorema sea válido, F debe ser analítica en toda la región dentro de gamma, en toda la región dentro de gamma. Por ejemplo, si gamma es un círculo unitario y sea F de Z igual a 1 sobre Z, entonces F no es analítica en todos los puntos. En Z igual a 0, esta función no es analítica. Y la integral no es 0. En efecto, esa integral vale 2pi. Fíjense por el ejercicio este, ¿no? Por el ejercicio este que lo hicimos en la clase pasada. Aquí n vale menos 1, a vale 0, entonces me queda 1 sobre z de z. La integral de 1 sobre z de dz es 2pi por este resultado, a vale 0. Eso viéndolo acá. Viéndolo acá. A valdría 0 y n valdría menos 1. Este es un resultado que ustedes deben de, como les dije yo en la clase pasada, deben de mantenerlo siempre presente esto. Cuando ustedes tengan 1 sobre z menos a a la n o z menos a la n, vean cómo es n. Si n es diferente de menos 1, eso vale 0. Si n vale menos 1, eso vale 2pi, que es en nuestro caso aquí lo estamos utilizando. Aquí a vale 0 y n vale menos 1 en este caso. Bien, por lo tanto, esa integral vale 2pi. La demostración más sencilla del teorema de Cauchy utiliza el teorema de Green. Este es un teorema, estos teoremas, sus pruebas y todo lo pueden leer en cualquier libro de variables complejas, pues en el libro de Marsden. Marsden tiene un libro de variables complejas que es muy bueno, el Marsden, del cual hemos hablado anteriormente, Gerros Marsden, en cálculo vectorial, también tiene un libro de variables complejas. Cualquiera que ustedes consigan trae todos estos problemas clásicos, todas estas demostraciones clásicas. Entonces, usted recuerda que el teorema de Cauchy es un teorema que lo vimos en Mate 5, lo repasamos aquí en Mate 6, un teorema de que una relación integrales de línea con una integral doble a través de esta expresión. Si F es un campo vectorial con componentes P y Q, entonces esta integral de línea se relaciona con esta integral doble a través del teorema de Green, que es esta expresión que está acá. Entonces, recordemos que si gamma va de A, B en C, donde gamma de T viene dado por el par X de T y de T, entonces definimos a la integral sobre gamma de P de X y de DX de esta forma. Aquí de DX corresponde a gamma prima de T, la componente en X será X prima de T de DT. Y para la Q lo mismo, pero con la componente en Y. Para la derivada, la de DI, eso va a ser Y prima de T de DT. Entonces, la ecuación 1, que es esta que está acá, la ecuación 1, en la ecuación 1, R representa al interior de gamma, es la parte interior de gamma, lo que está encerrado por gamma. Gamma está orientada en sentido antihorario para que sea en el sentido positivo, y P y Q son suficientemente suaves pues, para que yo pueda tomar estas derivadas. Bien, el teorema de Cauchy, supongamos que F es analítica
con la derivada continua sobre y dentro de una curva simple cerrada gamma. Entonces, la integral de línea sobre gamma de f es 0. Aquí viene la prueba. La prueba es la más sencilla, porque fíjense que yo estoy trabajando con una región muy simple, muy sencilla. Yo estoy complicando después y entonces se complica un poco la demostración del teorema. Pero aquí hacemos uso de el teorema de Green. Bien, como la función es compleja, la f, la puedo descomponer en su parte real y en su parte imaginaria. Y entonces la integral la puedo descomponer de esta manera. La f de z es u más i b, la z es x más y, por lo tanto, d de z es d de x más y d de y, y tengo todo esto. Entonces, hago este producto, parte real la tengo acá y la parte imaginaria la tengo acá. Separo la parte real, la integral con la parte real y la integral con la parte imaginaria. Y aquí trabajo, fíjense, aquí ahora esto se me parece, esto es una integral de línea y esto es otra integral de línea. Y aquí trabajo como el teorema, aquí trabajo tanto para esta integral como para esta integral, trabajo con el teorema de Green. El teorema de Green, aquí lo tienen, miren ustedes, el papel de P y el papel de Q. La P la acompaña de DX y la Q acompaña de DI y se expresa de esta manera. Entonces, fíjense, ahora aquí ustedes ya tienen, fíjense, ustedes ahora tienen, en el caso real, la P va a ser la U y la menos B va a ser la Q cuando lo comparan con el teorema de Green, para la parte real. Para la parte imaginaria, fíjense, el que acompaña a la D de I es la U, entonces este va a ser la Q porque es el que acompaña a la de I. Y para este caso, la P va a ser la B. La P va a ser la B. Entonces, aplica el teorema de Green utilizando eso. Aquí P es U y aquí Q es menos B. Utilizan eso aplicando el teorema de Gauss, perdón, el teorema de Green. A cada integral obtenemos esta expresión que está acá. Se la aplicamos a este y después se la aplicamos a este. A la parte real y después a la parte imaginaria. Eso me da esto que está acá. Entonces, ambos términos se anulan por las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Recuerden que parcial de U con respecto a I es igual a parcial de, a parcial de B con respecto a X. ¿De acuerdo? Parcial de U con respecto a X es igual a parcial de B con respecto a Y. Parcial de U con respecto a X igual a parcial de B con respecto a Y se van. Y la parcial de U con respecto a Y es igual a menos la parcial de B con respecto a X. Entonces esto también se va a ir. Se van todas, se va esto y se va esto. Ambos términos se anulan por la ecuación de Cauchy-Riemann, por lo tanto, eso va a ser cero. La integral es cero. La integral es cero. Bien, nota, usando el hecho que el teorema de Green es aplicable a regiones múltiplemente conexas, la idea intuitiva de una región conexa, ya creo que lo vimos en la parte anterior, cuando estudiamos las propiedades que tenía la cuestión del potencial, que si la integral era cero, que la integral en una curva cerrada era cero, que si el rotor era cero, entonces había un potencial, todo aquel tipo de cosas. La vimos y hablamos de regiones conexas. Una región es conexa si dado dos puntos cualesquiera en la región, la recta o el segmento de recta, perdón, el segmento de recta que une a esos dos puntos está enteramente contenido en el conjunto. Esa es la idea de conexidad. Un conjunto es conexo si dado dos puntos cualesquiera en el conjunto, en el interior del conjunto o en la frontera del conjunto, y uno de esos dos puntos, ¿no?, la recta o el segmento de recta que une a esos dos puntos debe estar enteramente contenido en el conjunto.
Otra idea intuitiva es la de región simplemente conexa. Simplemente conexa quiere decir que la región no tiene hueco. No tiene hueco. O sea, que no hay huecos en la región. Entonces, la región se llama simplemente conexa. Son regiones donde no hay hueco. Bien. Entonces, en múltiplemente conexa, voy a tener una serie de huecos. Bueno, simplemente conexa. Sí, la idea ahí es que una curva, fíjense la idea es simplemente conexa. Si yo doy una curva dentro de la región, esa curva la puedo deformar continuamente a un punto. Esa es una idea que se llama la homotopía de un punto. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un disco abierto, yo tengo tengo un disco, y doy una curva cerrada en el disco, una curva, entonces yo la puedo ir deformando de manera tal de que la convierta continuamente en un punto sin que esa curva abandone el conjunto en cuestión. Esa es la idea. Bien, usando el hecho que el teorema de Green es aplicable a regiones múltiplemente conexas, podemos extender este resultado a regiones múltiplemente conexas bajo las condiciones dadas en f de z, si en f de z. Si ¿qué dice aquí? Si el teorema de Cauchy remueve o elimina la restricción que f de z sea continua. O sea, fíjese, yo aquí no borré bien. Esto está mal acá, espérate, déjame ver. En la página 6.1, déjame mirar aquí. Aquí 6.1. Echando el hecho. Ajá, a ver, nota. Ajá. Podemos extender este resultado a regiones múltiplemente conexas. Podemos a regiones múltiplemente conexas. Aquí me pasó que estas letras aquí como se me colearon. Ah, claro, ya sé cómo se me colearon. Esto lo borra. Esta nota. Usando el hecho que le bajo las condiciones dadas en FDS. El teorema de Cauchy-Goursat remueve o elimina la restricción que esto lo elimina. Porque estoy usando unas hojas con hueco y cuando tomé la foto, el hueco se traspasaron las letras de la hoja que estaba por el otro lado. Esto no va, esto no va. Esto pertenece a una hoja que el hueco tomó, porque cuando tomé la foto, el hueco de esta hoja lo tenía sobre otra hoja que copió las letras. Ese es lo que me confunde acá. Esto lo borran estos dos que están acá. Entonces dice, usando el hecho de que el teorema de Green es aplicable a regiones múltiplemente conexas, podemos extender este resultado a regiones múltiplemente conexas bajo la condición dada dadas en f de z. El teorema de Cauchy-Goursat remueve, quita, elimina la restricción que f' de z sea continua. ¿De acuerdo? ¿No? Aquí damos esta condición, ¿no? F' de z continua, el teorema de Cauchy, pero el teorema de Cauchy-Goursat es más general y remueve, elimina esta condición. Bien.
Aquí viene una definición. Una región R contenida en C, contenida en el plano complejo, se llama simplemente conexa, si R es conexa, y cada curva cerrada, gamma en R, se puede formar continuamente en R a alguna curva constante, esta, gamma tilde, de T igual a Z sub 0. También decimos que gamma es homotópica a un punto. O sea, tiene el mismo tipo de homotopía de un punto. La puedo ir deformando continuamente a un punto. Intuitivamente, una región es simplemente conexa cuando no tiene huecos. Cuando no tiene huecos. Por lo tanto, podemos reescribir el teorema de Cauchy como sigue. Sea F analítica en una región simplemente conexa, R, y sea gamma una curva cerrada simple, y derivable a trozo, o sea, C1 a trozo, de clase C1, ella, la función E y sus derivadas son de clase C1, son continuas. Entonces, la integral de F, la integral sobre gamma de F es 0. Ahora decíamos reformular el teorema 2 de una manera un poco diferente. Supongamos que es analítica en una región simplemente cerrada R. Entonces, para dos curvas cualesquiera, gamma 1 y gamma 2, uniendo dos puntos, Z0 y Z1, de la gamma 1 y de la gamma 2, están uniendo el punto Z0 al Z1. Entonces, esas dos curvas, como lo vemos en la figura, la integral sobre gamma 1 debe ser igual a la integral sobre gamma 2. Entonces, fíjense acá, fíjense acá quién es gamma. Fíjense, ambas curvas van de Z0 a Z1, ¿ok? De Z0 a Z1. Entonces, yo me voy de Z0 a Z1, me voy por la gamma 2, pero me devuelvo de la Z1 a la Z0 por la gamma 1, pero tengo que cambiar el sentido, porque esta de Z0 a Z1. De Z1 a Z0 le cambio el sentido, menos, por supongo menos acá. Entonces, la suma de gamma 2 más menos gamma 1 me da la curva gamma. Y esa curva es una curva cerrada, porque me sale en Z0, llega a Z1 y vuelve a Z0 al cambiar el sentido a gamma 1. Esta gamma es una curva cerrada. Entonces, gamma es una curva cerrada. En otras palabras, asumimos que asumimos que es una curva cerrada simple, aunque esta restricción no es necesaria. Por lo tanto, la integral de esta sobre curva cerrada, esto va a ser 0. La integral sobre gamma, esto va a ser 0. Porque es una curva cerrada, la integral sobre gamma es una curva cerrada, va a ser 0. Y eso va a ser la integral de gamma 1 de f menos la integral de gamma 2 de f. Si eso es igual a 0, porque esas dos integrales son iguales. Que quería probar acá. Bien. ¿Qué pasó aquí? 61 y 62, ¿dónde va? 62 y la 62. Ay, ay, ay. La 62. La 62 no la mandé. No mandé la 62. Aquí me equivoqué yo. Andrés me escribió que le faltaba una página y yo creí que era la 60 y... No, vale, 62 tengo que mandar. ¿Cómo hago para mandarle la 62? Cónchale, profe, no sé cómo hacen ustedes para Yo, hacer Andrés, las clases, pero tendría que hablar con ella, yo creo. tú tienes como comunicarte con ella. Le puedo escribir, no sé si está ocupado ahorita, pero le puedo escribir a ver si me responde. A ver, porque yo voy a tomar la foto ya y se la voy a mandar. Espera. Ok, Yo voy a tomar la un foto. segundo.
Profe, ya le escribí, pero todavía no responde. Yo lo estoy llamando. Ya se la Ok. mandé. Yo la estoy llamando porque ya se la mandé. Bueno. Se la mandé lamentablemente con... vamos a ver dónde estamos. Ok. 6.2. Bueno, fíjense. El teorema, en la página 6.2 es donde comienzo a hacer los donde comienzo a hacer eh, donde comienzo a hacer los, los ejercicios, de cochí, pues, ¿no? Vamos a ver. Aquí es grave porque ahí es donde están los ejercicios de esto. Vamos a ver cómo hago yo aquí, espérate. Yo no sé cómo. Yo no sé si yo me podré enviar esto que esto se envía de WhatsApp a WhatsApp. Estoy- yo pudiera enviar esto a mi correo. Sí, profe. Deja probar otra vez. A ver si yo puedo. Espérate, porque no sé cómo hacerlo. Yo tomé la foto, se la mandé O a sea, ella. usted tiene esas fotos en su celular, ¿no? Sí, Ok, bueno, si usted se mete en su galería y ya selecciona esas fotos, no, ya va, espérate, déjame ver. Ajá, espérate. Ok, aquí tengo la foto. Esa es la página 62. 62, ok. Ajá. Yo selecciono esa foto y la mando al email. exacto, usted le da a compartir la foto, no sé si sabe dónde está el botón de compartir. No, primero ya tengo la foto. Me la mando Ajá, yo al email. puede hacerlo, sí, exacto. Y vamos a ver si hay compartir. Vamos a ver. No, tengo compartir. El, Mira, el símbolo de compartir son como tres puntitos que están conectados. como tres punticos que están conectados. Sí, pero fíjate, yo ya tomé la foto, la tengo aquí. Ajá. Entonces a ver, me dice email, me dice airdrop, mensaje, mail, WhatsApp, Dele Gmail, dele a email a ver. a Gmail, Ajá. a Gmail. Ajá, ya aquí. Entonces vamos a poner ahora para Luis. Exacto, escribe su propio correo. Ajá, ya lo tengo. Ok. ¿Ya lo envió? Eh, enviando, Ok. enviando. ¿Qué pasó? Ya no le muestra más nada, logró enviarlo. Sí, lo estoy enviando, pero todavía no lo he enviado. Ok. No sé qué.
Está. Empezó a enviarlo y se paró. Bueno, hago esto porque tanto, tiene una hojita. Voy a cancelar. ¿Qué pasó? Ok. Voy a cancelar. Voy a volver otra vez. No, voy a volver a ver. Bueno, vamos a enviar o qué asunto. Enviando. Dice enviando y no termina de salir. Bueno, profe, pero si quiere seguimos adelante. Usted dice que esos eran ejercicios. O sea, Sí, después se puede revisar esa parte y bueno, seguimos adelante con lo que tenemos ahorita. espérate. Uy, es que no, es que es un ejercicio clave. Pásame aquí. Sí. Vamos a ver. Ajá, vamos a ver. Gmail. Porque a mí no me llega. ¿Qué estará haciendo mal? Cónchale, profe, no sé. Ya, estoy aquí con una. Dice, me voy a cancelar. Bueno, le mandaré esa foto a Joandri. Vamos a mandársela a Joandri. Bueno, yo se la mandé. Yo se la mandé.
Bueno, bien, entonces yo le mando la foto esta a Joandri y ella se la mandará. Bueno, entonces fíjense, claro, no podemos hacer los ejemplos porque, fíjense, este ejemplo, fíjense, este ejemplo, vamos a ver si yo se los puedo. Este ejemplo dice calcular, dice calcular la integral sobre un círculo, sobre una curva C, la función es 3z menos 2 sobre z cuadrado menos 2 de dz. Esa es la integral que voy a calcular. Fíjate, yo quiero calcular la integral sobre c de 3z menos 2 sobre z cuadrado menos 2 de dz, donde c es la curva determinada por, es una elipse por x menos 1 al cuadrado sobre 4 más y menos 1 al cuadrado sobre 9 igual a 1, recorrida en sentido antihorario, ¿no? O sea, esta es la elipse x menos 1 al cuadrado sobre 4 más y menos 1 al cuadrado sobre 9 igual a 1. El punto 1, 1 va a ser el centro de la elipse, pero el denominador del integrando es z cuadrado menos 2. Entonces, z cuadrado menos 2 lo puedo factorizar como z por z menos 1. Z cuadrado menos 2. Perdón, z cuadrado menos z. Menos 2 no. Z cuadrado menos z. Estoy viendo. Z cuadrado menos z. Z cuadrado menos z. Z cuadrado menos z. Bien. Entonces, yo factorizo z cuadrado menos z, lo factorizo en z por z menos 1 y me quedan dos raíces, me queda la z1 igual a 0 y la z2 igual a 1. Entonces, la fracción parcial esa que tengo de f de z igual a 3z menos 2 sobre z por z menos 1. Entonces, eso hago fracciones parciales y me queda que f de z, que es igual a 3z menos z dividido por z menos 1, la separo en a sobre z más b sobre z menos 1, y aquí me da a igual a 2 y b igual a 1. Reemplazo a la a por el 2 y la b por el 1 y me queda que f de z la puedo descomponer de esta manera. Esto aquí es z igual 0 y aquí es z igual 1. Aquí es donde tengo problemas, z igual 0 y z igual 1, que es donde la función es analítica. Entonces, bien, la integral sobre f de z, donde todo este c, sobre este c, ustedes recuerden que donde tengo problemas aquí en las relaciones múltiplemente conexas, entonces recuerden que la integral sobre c va a ser igual de f sobre c, va a ser igual a la suma de la integral sobre c1 más la integral sobre c2. Escogidas así, la C1 y la C2. Esto lo vimos cuando estudiamos Mate 5 para el teorema de Green. Como teníamos que escoger en estas regiones donde tenía problemas, tenía que escoger las curvas interiores para que estuviera esto bien definido. Porque fíjense, ustedes se vienen acá, van recorriendo esto, llegan aquí, se meten aquí, cambian de signo acá, surgen para acá, vuelven a tomar acá. Entonces, la integral, este es el resultado clave, que la integral sobre toda la curva C es igual a la integral sobre C1 a la integral sobre C2 de la misma función.
Revisen esto. Esto lo vimos en el teorema de Green en Mate 5. Bien. Entonces, f de z la escribo de esta manera. Entonces, C1 comprende Z0, por eso pongo aquí esto, y la C2 comprende Z igual a 1, o sea, hasta acá. Entonces, fíjense, la función 1 sobre Z menos 1 es analítica. La función 1 sobre Z menos 1 es analítica en C sub 1, porque aquí lo que está es el 0. Entonces, por el teorema de Green, esta función 1 sobre Z menos 1 es analítica en el interior y sobre el borde de sub 1. Por lo tanto, por el teorema de Green, perdón, por el teorema de Cauchy, esto da 0. Porque la función 1 sobre Z menos 1 en la región comprendida dentro del círculo C1, dentro de esto, en esta región, esta función es analítica, porque aquí no está el 1, aquí está el 0. En cambio, la función acá es la 1 sobre Z, sobre C1, aquí en C1, el Z igual a 0, si está acá. Por lo tanto, la función 1 sobre Z no es analítica en C1, pero la función 1 sobre Z menos 1 sí es analítica en C1. Luego, esta función, ¿cuánto vale? Esta función, por los resultados que vimos acá, por este resultado que vimos acá, A vale 0. Recuerden, N vale menos 1. Entonces, 1 sobre Z de esa integral da 2pi. Entonces, esta integral que tenemos acá, da 2pi. Por 2 son 4pi. Estas son 4pi. Esta integral vale 2pi, por 2 es 4pi. Me voy ahora para la C2. En la C2. Ahora, esta integral es 0 porque Z igual a 0 no está acá. Acá está el Z igual a 1. Entonces, esta integral, la función ahora 1 sobre Z menos 1, la función 1 sobre Z menos 1, no es analítica en C2 porque se anula en Z igual a 1. Por lo tanto, esta integral va a ser 2pi. 2pi de aquí más 4pi de aquí me da 6pi. ¿Me explico? ¿O quiere que la repita? Fíjense, aquí hay un argumento importante, fíjense. Aquí el denominador, que es el denominador de lo que estoy integrando, es Z cuadrado menos Z. Z cuadrado menos Z, al sacar el factor Z común, me queda Z por Z menos 1. Entonces, Z por Z menos 1 es igual a 0. Eso tiene dos raíces, Z igual a 0 y Z igual a 1. Entonces, el denominador se va a anular en Z1 igual a 0 y en Z2 igual a 1. Ahí se anula el denominador. Entonces, yo en los puntos donde la función tiene problema, vengo y trazo alrededor de esos puntos una pequeña circunferencia. Alrededor del punto Z igual a 0 y Z igual a 1, una pequeña circunferencia. Entonces, yo estoy calculando la integral sobre C de la función f de z, donde tengo problemas en z igual a 0 y en z igual a 1. Entonces, en z igual a 0 hago esto y en z igual a 1 hago esto. Entonces, la integral sobre C, que es la que yo estoy calculando, entonces va a ser igual a la integral sobre C1 más la integral sobre C2. Entonces, la función f de z es esta que está acá. Entonces, la separé en dos. Entonces, yo calculo esta integral sobre C1, aquí está, y sobre C2, aquí está. Pero sobre C1 tengo Z igual a 0. Entonces, esto
esta función 1 sobre z no es analítica sobre S1. En cambio, la función 1 sobre z menos 1 sí es analítica sobre S1. Entonces, por ser ella analítica sobre C1 y en la región interior a C1, esta integral por el teorema de Cauchy da 0. Y esta da 2pi. 2pi. Por 2 da 4. Repito el argumento para esta. Pero ahora estoy en C2. C2 bordea al C. Entonces, la función 1 sobre Z es analítica sobre C2. Porque el Z igual a 0 no está en C2. Aquí está el Z igual a 1. Por lo tanto, es integral por el teorema de Cauchy es 0. Y esta es 2pi. 2pi. Con 4pi de aquí me da 6pi. ¿Ok? 6. Está bien, profe. Bueno, yo ahora le mando a Joandri le mando ella me escribió y creo que ella tenía razón, pero yo me confundí. Y ahora que vamos a ver mi correo a ver acá, yo creo que ella me dijo que faltaba, creo que ella me dijo que faltaba la página 62 y yo me confundí con la 66 y se la mandé de atorado, no mire bien, y era la 62 la que faltaba. Bien. Bueno, yo me arreglo con ella y yo les mando la 62. La 62. Bien. El teorema de Morera, que es recíproco del teorema de Cauchy, dice, si f de z es continua en una región R, simplemente es conexa, y si la integral sobre C, la integral de esa de línea da 0, alrededor de cada curva cerrada simple, contenida en R, entonces F es analítica en R. Si F es continua y la integral sobre una región cerrada esta da 0, entonces ella es analítica. El teorema de Morera es una especie de recíproco del teorema de Cauchy. Aquí viene la demostración, que usted la puede leer con toda tranquilidad. Bien, ahí está la demostración, pero bueno. Aquí hablamos del teorema de Cauchy en dominios no necesariamente simplemente conexos. Aquí hay huecos, fíjense, y aquí tengo un hueco, y aquí tengo un hueco. Entonces, fíjense, cuando tengo un hueco, ¿qué es lo que hago? Yo vengo, fíjense, yo vengo acá, es lo que hago, llego acá, me voy acá, hago esto que está acá, me regreso acá, me voy para acá, llego aquí, me voy para acá. No, perdón, ¿qué fue lo que hice? No, aquí no tengo que hacer esto. Aquí no tengo que hacer esto. Bueno, aquí hice esto. Ya yo vi lo que hice. Ya aquí integré así. Fíjense cómo integré aquí. Aquí no tengo que hacer esto. Porque aquí puedo venirme aquí, hacerlo aquí, regresarme aquí. Aquí me compliqué. Aquí lo hice 2 veces. Fíjense, yo me vengo acá, sigo para acá. Después me devuelvo. Hago esto. Esto está de más. Esto está de más. Porque aquí lo que yo hago es, mire, yo me vengo acá, hago esta curva, me regreso y después sigo así. Y listo. No tengo que hacer esto. Si tuviera, aquí me equivoqué, aquí es como que si tuviera otro hueco. Esto está bien si yo tuviera otro hueco. Si yo tengo otro hueco, a lo mejor me vengo acá
si yo aquí tengo otro hueco, yo me vengo acá, yo llego acá, me agarro por acá, me vengo acá, sigo para acá, doy la vuelta, me devuelvo, hago esto por debajo, subo, me voy para acá y me vuelvo para acá. Esto está hecho como para una que tenga dos huecos. Que tenga dos huecos. Esto tengo que revisarlo. Eso está bien, pero para una región con dos huecos. Bien. Sigamos adelante. Fórmula integral de Cauchy. Este es muy importante, esta fórmula. Fórmulas integrales de Cauchy. Entonces, déjenme, yo les voy a reformular todo esto. Fórmulas integrales de Cauchy. Si f de z es analítica dentro y sobre la frontera C, si f de z es analítica dentro de la región encerrada por la curva C y sobre la frontera de C, de una región simplemente conexa, se tiene la fórmula integral de Cauchy, que es que f evaluada en A es igual a 1 sobre 2 pi, la integral sobre C, f de z, z menos a de z. Fíjense, esta es una fórmula extraordinaria. Extraordinaria, fíjense. Si f es analítica, dentro y sobre la frontera de una región simplemente conexa, se tiene que la fórmula integral de Cauchy, esto, fíjense que tengo f de z, si f de z es analítica dentro de una región simplemente conexa, encerrada por la curva C, entonces esta integral es igual a f de a. Ya vamos a ver. Esto tiene mucha aplicación. Fíjense el método 1. Vamos a ver. Vamos con este método más suficiente. La función f de z es analítica dentro y sobre C, excepto en el punto z igual a a. En z igual a tengo problemas. Entonces, como tengo problemas en z igual a a, yo me construyo una circunferencita centrada en A de radio épsilon, ¿no? Y entonces hago esto que tengo acá, pues. Recorro. Entonces, ustedes recordemos que la integral sobre la integral, la integral de la curva de afuera, la más grande, la C, es igual a la integral sobre la curva de adentro. Recorrida en ambas direcciones, en esta dirección y en esta dirección. En esta dirección. Entonces, este hecho significa que estas dos curvas, la integral sobre C de f de z menos a, es igual a la integral sobre gamma. Gamma es esta curva, la de adentro, de esto que está acá. Son iguales. Donde gamma es un círculo de radio épsilon con centro en A. O sea, gamma es esto. Gamma es esto. Un círculo centrado en A de radio épsilon. Bien. Entonces, sustituyendo, entonces z va a ser igual a A más épsilon e a la itita de z es esta expresión que tienen acá. En el integrando, entonces, el integrando 1 se convierte en esto que está acá. El integrando se convierte en esto que está acá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de 1 tenemos que esto integrar sobre C de esto es igual a esto que está acá. A esto que está acá. Tomando el límite en ambos lados de 2 y haciendo uso de la continuidad de f de z, tenemos esto que está acá. Entonces intercambiamos el límite con el, perdón, aquí me faltó la i. Aquí me faltó la i. Aquí me faltó la i. Estoy tomando límite acá. Aquí me faltó la i. Siempre me falta algo, ¿vale? Esa es la página que es 65. 65. Me faltó la i. Me faltó la i.
Z, Z menos OK. Me faltó la I. Ah, no, está adentro. No me faltó. A ver. Yo dije que me faltó la I. Aquí está adentro acá. Está adentro acá. Sale aquí afuera. Ok, no, está bien. Está bien. Okay. Entonces, como límite, no, me faltó la I. Tomando el límite, integrar, tomando el límite. Ok, aquí donde me faltó la I. Al tomar el límite, aquí me faltó la I. Aquí me faltó la I. De acá. De aquí va una I. El intercambio límite con la integral. Me queda esto cuando el epsilon va a 0. Esto me queda igual a f de a. I por f de a. I por f de a. Y esta integral, f de a es una constante, me queda f de a por 2pi. Me queda esto que está acá. Así que tenemos que f de a va a ser igual a 1 sobre 2pi, después acá, por integral sobre c f de z, z menos a. Me queda esta relación que está acá. De acá, con esta, me queda esto. Bien. Entonces, f de a es esto que está acá. F de z es una función analítica en una región encerrada por la curva C. Entonces, la integral sobre C de f de z, z menos a, va a ser igual a 2pi f de a. Esta fórmula nos permite calcular integrales de línea sin usar la parametrización. Bueno, un método 2, un método ahí lo pueden mirar, otra demostración. Pero vamos a los ejemplos. Fíjense los ejemplos. Aquí vamos. Calcular la integral de la función e a la z, z menos i, perdón, juego bien ahí, es la 66, z menos 1 por z menos i, z menos 1 por z menos i. Esto es 1, para que se vea bien. Z menos 1 por z menos i. Sobre la circunferencia esta. Yo quiero calcular esa integral sobre esta circunferencia. Esta es una circunferencia de centro 1 y radio 1. La circunferencia de centro 1 y radio 1. Entonces, fíjense, la circunferencia tiene centro 1 y radio 1. Entonces, fíjense, el denominador de este integrando se anula en z igual a 1 y en z igual a i. Pero sobre la curva que estoy integrando, que es esta, que es la circunferencia de centro 1 y radio 1, aquí está, dentro de esa circunferencia, en esa región, está el 1, pero no está el i. Entonces quiere decir que esta función, voy a tener problemas en el 1, pero en el i no. Entonces, yo tomo una función que sea analítica dentro de esta región. ¿Cuál debe ser esa función? Bueno, la que me garantice que no tenga el 1. La que no tiene el 1 es e a la z sobre z menos i. Aquí la función e a la z sobre z menos i es analítica en esa región, porque no se anula en esta región donde tengo problemas para la 1, pero no para la i. ¿De acuerdo? Entonces, yo tomo como mi función analítica con la que voy a trabajar, mi f va a ser e a la z sobre z menos i.
Y donde tengo problemas de la analítica es en el Z-1, porque el 1 está dentro de la región comprendida por la circunferencia centrada en 0 de radio 1. Entonces, por la fórmula integral de Cauchy, A vale 1 y el F E a la Z sobre Z menos I. Entonces, esa integral va a ser igual a 2pi por F de 1. Sea F de Z igual a esto, que es analítica aquí. Entonces, por la fórmula integral de Cauchy, se tiene esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá. Entonces, esto que está acá va a ser igual a 2pi por F evaluado en I. ¿Quién es F? F es esto. F es esto. Por F evaluado en I. Ajá. Por F evaluado en I. Perdón. Por F evaluado en 1, perdón. Porque es Z menos 1. Por F evaluado en 1. Entonces, bueno, esto lo evalúa en 1. F evaluado en 1. F a la 1, que es E a la 1, que es E, 1 menos I. Entonces, todo esto va a ser igual a 2pi por F evaluado en 1, que es E, 1 menos I. ¿Se entiende o lo repito? Creo que sí se Díganme entiende, ustedes. profe. Bueno, vuelvo y repito, Yo quiero calcular esta integral sobre esta región, la región encerrada por esta curva. Esta es una curva centrada en el 1 de radio 1. Entonces, es esto que está acá. Entonces, esta función, el integrando, tiene problemas en 1 y en I. Pero sobre la curva que estoy integrando, el I no tiene problema porque el I queda afuera. El I está acá, queda afuera. Y el 1 sí tiene problema porque el 1 está dentro de la región encerrada por la curva. Entonces, donde tengo problemas de analiticidad en el Z-1. Entonces, yo me tomo como mi función analítica con la que voy a trabajar E a la Z sobre Z menos I, porque esa función es analítica en esta región. Ahí no tengo problema. Ahí no tengo problema. Entonces, ese es mi F de Z. Esto que está aquí. Entonces, esta integral la escribo así. Este es mi F de Z, Z menos 1. Entonces, por la fórmula integral de Cauchy, esta integral va a ser igual a 2pi, esta integral es igual a 2pi por F evaluado en A. A en este caso es 1. Entonces, va a ser, esta integral va a ser igual a 2pi por F evaluado en 1, donde F es a la Z, Z menos I. Entonces, F evaluado en 1 es E por 1 menos I. O sea, cuando yo a Z lo evalúo en 1, entonces E a la 1, que es E, 1 menos I, que es esto, por 2pi. Y listo, eso da la integral. Bien. Nota sobre la fórmula integral de Cauchy. No hay fórmula integral de Cauchy en variable real. Gracias a ello, la existencia de una derivada implica la existencia de todas. Entonces, la Z ahora, fíjense, aquí cambia un poco la notación, fíjense, aquí cambia un poco la notación. La Z es el A y el XI es la Z. Yo mantener la notación, bueno, no importa. Entonces, esto, si F es analítica, esto quiere decir que estoy integrando sobre el borde de una bola o de un disco centrado en A y radio R. Una bola o un disco centrado en A y radio R. Entonces, por la fórmula integral de Cauchy, esta integral es el valor de F de Z. Si yo derivo esto, estoy derivando F con respecto a Z, es lo mismo que derivar todo esto con respecto a Z. Entonces, esto es lo mismo que derivar con respecto a Z, que es
Derivo dentro de la integral. Tengo que derivar aquí, porque donde está la variable z, aquí está. Al variar esto con respecto a z, me queda esto que está acá. 1 sobre 2pi f de xi menos z al cuadrado. Xi menos z al cuadrado. Y esto lo voy repitiendo. Para la segunda derivada, repito lo mismo. Y me queda 2pi, esto que está acá. F de xi sobre xi menos z al cubo. Para la tercera, me queda esto que está acá. Y por inducción, veo que la derivada enésima de z es igual a n factorial 2pi, esto que está acá. Otra consecuencia de la fórmula de Cauchy, las funciones analíticas localmente son series. Entonces, fíjense, esto, la derivada enésima de z es igual a n factorial sobre 2pi, esta integral de f de xi sobre xi menos z a la n más 1. Esta es la generalización de mi fórmula integral de Cauchy. Bien. Vamos a dejar, no me voy a meter con esto porque cuando vaya a serie voy a venir a esto, ¿no? Cuando vaya, otra consecuencia de la fórmula de Cauchy, las funciones analíticas localmente son series. En efecto, si f es analítica y la clausura de la bola centrada en el radio R está contenida en omega, por la fórmula integral de Cauchy se tiene esto que está acá, f de z es esto, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, aquí ¿qué hago? Tomo un A interior donde xi menos z es xi menos a menos z menos a. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tomo, divido sobre xi menos a, divido y multiplico, hago esto que está acá. Pero z menos a, xi menos a, esto es menor que 1, x menos a es más grande que z menos a, y aquí aplico en esto 1 sobre 1 menos z menos a sobre x menos a, aplico lo que la serie geométrica de R a la N con R menor que 1, la serie geométrica. Entonces, esto 1 sobre 1 menos z menos a x de a, la escribo de esta forma. Fíjense, el f de xi, desde xi sobre xi menos a está acá, pero el 1 sobre el 1 menos z menos a sobre xi menos a, esto es una serie, esto va a ser a donde va a converger esto, 1 sobre esto, 1 sobre 1 menos z menos a, xi menos a, converge a esta serie, o mejor dicho, esta serie converge a 1 sobre 1 menos z menos a, x menos a, cuando esto es menor que 1. Z menos a sobre x menos a es menor que 1. Y esto es exactamente menor que 1. Por la manera como se ha construido esto. Bien, entonces esto lo escribo como esta serie. Saco la serie como la integral, juego con eso y me queda esto. De acuerdo que está acá. Toda esta parte de la integral la llamo unos coeficientes, y estos coeficientes por la fórmula integral de Cauchy, de esta fórmula f a la n, n factorial, esto acá, y aquí la tengo, me queda esto que está acá, donde a sub n es igual a la derivada enésima evaluada en a sobre n factorial. Entonces, de esa manera puedo escribir una función analítica como una serie de potencias.
una serie de potencia. Bueno, sobre esto vamos a volver. Pero por ahorita les digo que la fórmula esta de la derivada, esta fórmula de la derivada, si una función es analítica, quiere decir que es derivable y que tiene todas las derivadas de todos los órdenes. Y entonces, por eso que yo digo que las equivalencias que hay, se dice que una función es analítica en un punto si ella tiene todas las derivadas, si es derivable en ese punto y todas las derivadas de todos los órdenes existen en ese punto. También uno dice que una función es analítica en un punto si ella se puede escribir como una serie convergente, como en este caso. En este caso, la función f de z se escribe como esta serie, como una serie convergente. Bien. Entonces, fíjense este ejemplo. Fíjense este ejemplo. Calcular la integral de el integrando es z más 4 sobre z cuadrado más 2z más 5. Y la región, la curva, es una curva, fíjense, va a ser z más 1 menos i igual a 2. Entonces, fíjense, el centro de esta curva va a ser z más 1 menos i. Esto va a ser igual a z menos 1 más i. O sea, el centro va a ser el 1 menos i y el radio va a ser 2. Entonces, el centro va a ser menos 1 más i, menos 1 más i, y el radio va a 2. Entonces, esta es una curva de centro menos 1 más i y radio 2. Bien. Entonces, fíjense, esto z cuadrado menos 2z más 5, la resuelvo. Esta es una ecuación de segundo grado. Ustedes la saben resolver. Menos b más o menos b raíz cuadrada, menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c sobre 2a. A vale 1, b vale 2 y c vale 5. Entonces, resolviendo me quedan esta raíz. Entonces, z menos z1 es esta y z menos z2 es esta. Este es z1 y este es z2. Entonces, fíjense, yo estoy sobre la región en la que estoy trabajando, es una región formada por la circunferencia de centro menos 1 más i y radio 2. Entonces yo quiero ver si Z1 y Z2 están dentro de esta circunferencia, dentro de ese círculo, dentro de ese disco, mejor dicho, dentro de ese disco, donde el borde es la circunferencia de centro menos 1 más i y radio 2. Entonces vengo y tomo Z1, que es esto, y hago la distancia de ella al centro. Entonces Z1 menos el centro, que es el menos 1 más i, me da esto que está acá, me da 3. 3 mayor que 2. Entonces esto no está, porque me dio radio 3 y entonces está fuera. Está fuera de acá. Z1 me da a 3 y este círculo está centrado en menos 1 más i, pero de radio 2. En cambio, a esta distancia me da radio 3, 3 mayor que 2, entonces Z1 no está en esta circunferencia de centro menos 1 más i radio 2. En cambio, Z sub 2, que es la otra raíz, que es esta, menos 1 más 2i, pero menos 1, aquí me faltó el 2. Siempre me falta algo, ¿vale? Menos 1 más 2i. No, perdón. Aquí la voy a poner ahora. Está bien. Entonces, Z2 es igual.
Z2 es igual a menos 1 más 2i más 1 menos i. Entonces se van los 1, 2i menos i me queda ahí. El valor absoluto de i es igual a 1. Entonces esto sí está dentro de la región encerrada por esta circunferencia. Este sí está dentro. Entonces Z2 está dentro, pero Z1 está fuera. Z1 está fuera. Así que Z2 está aquí. Entonces fíjense, así tenemos lo siguiente. Si tenemos lo siguiente. Vamos a ver. Fíjense, tengo esta integral. Esto es igual a f de z, f1 de z, z menos omega, donde omega es igual a z2. Omega es igual a z. Y f1, ¿qué va a ser? F1 va a ser todo menos esta, la que está dentro, que es la z2. La z2. Z2 es menos 1 más 2i con la z2. Entonces, fíjense, esto va a ser z menos z1 por z menos z2. Z menos z1. Entonces, bueno, f1 de z, ¿quién va a ser? F1 de z va a ser igual a z más 4 dividido sobre la raíz que no cae dentro de esta región encerrada por esta circunferencia. ¿Y cuál es la que no cae dentro? Es Z1. Z1 es esta, la que no cae adentro. Entonces, F1 de Z es esto. Así que toda esta integral se transforma en F1 de Z sobre Z menos Z2, que es la que cae dentro. Y esto, por el teorema, por la fórmula de Cauchy, por la fórmula interna de Cauchy, eso da 2pi por F1 evaluado en Z2. En Z2. ¿Quién es F1? F1 es esto. Z más 4, Z menos Z1. Entonces, al evaluar esto en Z2, esto va a ser igual a 2pi F1 en Z2, que es Z2 más 4, Z2 menos Z1. Ese es el resultado. Entonces, tengo que reemplazar la Z2 por su valor y la Z1 por su valor. La Z2, como sabemos, es esta y la Z1 es esta. ¿Alguna pregunta ahí? Fíjense. No, profe. Fíjense. Yo estoy aquí llegué. Esto es. Entonces, la Z1, la Z2 es la que tengo problemas, ¿verdad? La Z2 es la que está adentro. Entonces, la Z2 es menos 1 más 2i. Menos 1 más 2i. Yo aquí debo poner. Yo aquí debo poner Z1 y Z2. Para ver. A ver. Tengo Z. A ver, yo aquí tengo algo malo. ¿Qué sé yo aquí? No, aquí yo. ¿Cuál era la raíz? Está a ver. No, yo aquí hice algo malo. Porque estas no son las raíces. Estas no son las raíces, esto está malo. Z1, Z menos Z1, esto está malo. Estas no son las raíces. 68. Ay, me volví a equivocar, me vivo equivocando. Vale. Ya no sirvo para dar clase. Ya no sirvo. No, profe, más bien usted admite sus errores, eso es bueno. Sí. Es que ¿sabes lo que pasa? Que
que yo esto lo voy copiando y a veces tengo varios ejercicios a la vez y ya la vi como me da. Y entonces estoy copiando ahora y el otro ejercicio, como estoy copiando, cuando voy a lo que estoy escribiendo, lo que estoy copiando, a lo mejor me agarro otra línea y me doy cuenta. Entonces, fíjense, allí, allí, aquí lo que usted tiene que poner, aquí lo que usted tiene que poner es Z menos Z1 por Z menos Z2, por Z menos Z2. Aquí entonces va a poner Z menos Z1 y aquí Z menos Z2. Ok, entonces aquí ponemos Z menos Z1 por Z menos Z2. Pero la Z1 no está, no está, no está, la Z1 no está. La Z1 es esta, menos 1 menos 2 sí, porque la distancia que hay del Z1 al centro de esta circunferencia me da 3, entonces queda fuera de ella, queda fuera de ella. En cambio, la Z2, la distancia que hay de ella al centro, me da 1, quiere decir que está dentro de ella, está dentro de ella. Entonces, la Z2 es la que está dentro. Entonces, ustedes escriben aquí Z menos Z1 por Z menos Z2. Pero Z1 no está, no está. Entonces, Z menos Z1, no tengo problema. Y entonces, tomo una función F como Z más 1 sobre Z menos Z sub 1. Esa va a ser mi función con la que voy a trabajar. Y Z menos Z sub 2 es donde tengo problema. Entonces, por eso tomo aquí. F1 es Z más 4, porque es 4, si es 4, correcto. Aquí es 4, ¿eh? Aquí también, aquí tengo otro problema, Z más 4. Por eso le digo que yo aquí estaba viendo otro ejemplo. Estaba viendo otro ejemplo. Estaba viendo otro ejemplo. Z más 4. Z más 4. Aquí está correcto. Aquí está correcto. Aquí está correcto. F1 es Z más 4 sobre Z menos Z1. Y así entonces, toda la integral se transforma en esto que está acá. Se transforma en todo esto. Por la fórmula integral, esto va a ser 2pi F1 evaluado en Z sub 2. Z sub 2. Pero F1 es esto que está acá. Al evaluar en Z sub 2, esto es Z sub 2 más 4, Z sub 2 menos Z sub 1. Y ahora sí está bien. ¿Ok? Bueno, me perdonan esos errores. Pero bien, otro ejemplo. Fíjense. Ahora fíjense en este ejemplo. Fíjense en este ejemplo. Quiero calcular esta integral. Coseno de Z sobre Z cuadrado más 1 al cuadrado. Donde C es la curva, ¿no? Que va a ser esto va a ser un círculo de centro 1 y radio 2. Esto. Z menos 1 en valor absoluto igual a 2. Esto representa, esto que está acá, representa una circunferencia de centro 1, o sea, 1 más 0i y radio 2. Eso es esto que está acá. ¿Me explico? Bien. Entonces, fíjense, f de z mayúscula es coseno de z sobre z cuadrado más 1 al cuadrado. Fíjense, las raíces de z cuadrado más 1 son z menos i y z más i. Las raíces de z cuadrado más 1. Como usted le va al cuadrado, entonces voy a hacer, yo simplifique aquí, z menos i por z más i al cuadrado. Entonces esto va a ser a z menos i al cuadrado por z más i al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, yo vengo y esto lo escribo, esto lo escribo como el 1 sobre z menos c al cuadrado, z menos c al cuadrado. Bueno, esto lo escribo de esta forma. El f de z lo escribo así.
Lo escribo así. Y el F2 de Z lo escribo así. ¿Ok? Yo supongo, aquí debía haber hecho fracciones parciales. Aquí debía haber hecho fracciones parciales. O sea, fíjense, esto para hacerlo completo, yo debo hacer aquí fracciones parciales. Yo tengo z menos y al cuadrado, z más y al cuadrado. Debo hacer fracciones parciales para separar 1a entre z menos y al cuadrado más b sobre z más y al cuadrado. Bueno, me da esto. F1 va a ser, F1 va a ser coseno, fíjense, ¿dónde tengo problema? Tengo problema en i y en menos i. En i y en menos i. Pero el círculo que estoy trabajando, el radio es 2. Y z igual a i va a estar dentro, porque el valor absoluto de ella, el valor absoluto de ella, la distancia que hay de z1 igual a i a el centro, va a estar dentro de la circunferencia de radio 2 y centro 1. Y centro 1. Ok. Ajá. Entonces, aquí, tanto el i como el menos i, el i como el menos i, están dentro de esta circunferencia. Usted tiene radio 2. Entonces, el i menos el 1 van a estar en valor absoluto menor o igual que 2. Y lo mismo el menos i, la raíz correspondiente al menos i, va a estar dentro de la circunferencia de centro 1 y radio 2. Bien, entonces yo escribo a esto, escribo de esta manera, z más i, z menos i al cuadrado. Para la C2 tengo z más i, para la C1 tengo z menos i. Entonces, fíjense, ¿qué va a pasar con esto? Fíjense, ahora está aquí el cuadrado, esto está aquí al cuadrado y aquí está el cuadrado. Recuerden ustedes la fórmula esta. Cuando está al cuadrado, fíjense, cuando estaba al cuadrado, acá me quedó la f' de z. Cuando está al cuadrado, voy a evaluar la f de z. La f' porque está elevado al cuadrado. Si está al cubo, es la derivada segunda. Si está a la cuarta, es la derivada tercera, con todo esto que está acá. Si está a la n más 1, es la derivada enésima. Entonces, como está al cuadrado, va a ser la derivada de f de z. Entonces, fíjense, voy acá, voy acá, voy acá. Como está derivada al cuadrado, va a ser la derivada de f'1 de z evaluada en i. Y aquí va a ser la derivada, como está elevado al cuadrado, va a ser la derivada de f' segunda evaluada en menos i. Porque estoy en z más i. Aquí está evaluado en i y aquí evaluado en menos i. Por lo tanto, esto da 2pi f'1 de i más 2pi f'2 de menos i. Pero ¿quién es f1? ¿Y quién es f2? f1 es esto y f2 es esto. Entonces yo derivo aquí f'1 de z y f'2 de z. Uno lo evalúo en i y otro lo evalúo en menos i. Y eso me da lo siguiente. f'1 de z me da todo esto que está acá. Y eso lo evalúo en i. Me queda esto que está acá. Para concluir el problema, hago lo mismo con la F2. Entonces, veo quién es F2. ¿Quién va a ser F2? ¿Quién va a ser F2? Entonces, calculo, mi F2 es esto.
calculo la derivada de esto, como lo hice con el F1, y evalúo en I. Y evalúo en el F2 en I y el F1 en menos I. Aquí me equivoqué, porque esto lo debo evaluar, el F1 lo debo evaluar en menos I. Cuadrado. Esto lo debo de evaluar Z igual a menos I. Esto igual a en menos I. Menos I. Aquí me equivoqué. Esto lo debo evaluar en menos I y esto en I. Esto lo debo evaluar en menos I. ¿Por qué? Esto se anula en Z igual a menos. No, perdón. Que es menos I. Vale. No, Z menos A. No, Z menos A. Entonces menos A es I. Sí. La función es Z menos A. Claro, aquí tengo que evaluar en menos I y aquí tengo que evaluar en I. Sí, aquí me equivoqué. Aquí es F' de menos I y F' y la otra, la F'2, es en I, porque la F'2 es esta. Fíjense. Fíjense. Es Z menos A. En este caso, el A es menos I, para que me dé I acá. Y en este caso, el A vale I. Entonces, la F2 se evalúa en I y la F1 se evalúa en menos I. Aquí hay un error. Hay un error. ¿Me expliqué? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Fíjense, F1 es esto. F1 es esto. Entonces, yo llego a estas dos cosas. F1 es, bueno, que estoy confundiendo. Yo aquí lo pongo malo. F1 de Z menos I cuadrado. F1 es esto, ok. A ver, espérate. A lo mejor estoy malo, espérate. No, que estoy hablando. No, estoy bien. El que estoy malo soy yo. F1 es esto. Aquí estoy en F1. Vamos a revisar otra vez. Ajá. F1 es esto. Cuando estoy aquí, esto es analítico, porque estoy tomando a Z igual ahí. Z igual ahí, esto no se anula. Y F2 es esto. Estoy tomando Z. Estoy en Z. En menos I, esto no se anula en menos I. No, está bien. Entonces, F1 es esto, sobre esto, me da esto que está acá, más esto que está acá. Entonces, el A aquí, en este, el A vale I, y en este, pero si no, está bien. Entonces, es F'1 de I, claro, porque viene de acá, y el F'2 de I viene de acá. No, está bien. Entonces, aquí aplico la fórmula, de la derivada, esta fórmula. Aplico esta fórmula que dije aquí, aplico esta fórmula que está por acá. ¿Dónde está? Esta fórmula. Aplico esta fórmula. Fn de z igual a esto que está acá. N vale 1. Entonces, aplicando esa fórmula, me queda, evalúo aquí F1, lo evalúo en I, y la F2 la evalúo en menos I. Entonces, está bien, está correcto. Bien. Otro resultado, calcular la integral de z sobre seno cuadrado de z en la circunferencia de centro 0 y radio 1, o en el disco ese, pues. Aquí, en la circunferencia de centro 0 y radio 1. Entonces, fíjense, lo primero que vemos, fíjense la idea de hacer esta, lo primero que vemos es la función esta tiene problemas cuando el seno se anula.
cuando el seno se anula. Entonces, fíjense, el seno se anula cuando z son múltiplos de pi, cuando son múltiplos de psi. También recuerden ustedes que la función seno de z la puedo encontrar a través del desarrollo de Taylor, que es esto que está acá. Z menos z u sobre 3 factorial más z a la 5 sobre 5 factorial menos z a la 7 sobre z factorial, y así sucesivamente. Sacan a z factor común y queda esto que está acá. Esto es z. Y la otra función, la 1 menos z cuadrado sobre 3 factorial más z a la 4 sobre 5 factorial menos, esa la llaman g de z. Entonces, el seno de z lo descompuse en z por g de z. Entonces, fíjense, g de z es analítica, porque la función 1 menos z cuadrado sobre 3 es un polinomio. Es analítica en C y no se anula en la bola de centro 0 y radio 1, pues, que es la bola en la que estoy trabajando, que es la valor absoluto de z igual a 1. Ahí no se anula. Entonces, la seno de z lo escribí como zg de z, aquí está escrito. El seno cuadrado será z cuadrado g cuadrado de z. Por lo tanto, esta integral sobre la circunferencia de centro 0 y radio 1 es esta que está acá. Entonces, yo tomo, fíjense ustedes, donde tengo problemas, aquí es con z cuadrado, porque esto está el 0. Entonces, la g de z nunca se anula, es analítica. Ella es analítica. Si ella es analítica, la g cuadrado también es analítica y ella nunca se anula, o sea que puedo dividir entre ellas, puedo tenerla aquí dividiendo entre ellas. Entonces, esto que está acá es lo mismo que escribir 1 sobre g de z, o sobre g cuadrado de z, o 1 sobre la g de z elevado al cuadrado sobre z cuadrado. Y esta que está aquí, esta 1 sobre g de z elevado al cuadrado, esta es analítica, porque nunca se anula la g de z, por lo tanto puedo dividir sobre el cuadrado de ella. Entonces, ella es analítica. Y aplico la fórmula con z menos 0 al cuadrado. El a es 0. El a del centro va a ser 0. Entonces tengo aquí z cuadrado. Entonces, todo esto a quién va a ser igual, esa integral va a ser a 2pi, ¿no? Como está al cuadrado, tengo que derivar la función f de z, que es 1 sobre g cuadrado de z. Tengo que derivar aquí y evaluar en z igual a 0. Entonces, al derivar esto, me queda, derivo como un cociente. Y eso me queda esto que está acá. Al derivar esto como un cociente, me queda menos 2g de z por g' de z sobre el doble, el cuadrado de g cuadrado de z, que es g a la 4. Entonces, el g de z de esta se cancela con esta. Estoy llevando de z igual a 0, porque el a vale 0. Recuerden que es 1 sobre z cuadrado. Entonces, me queda esto que está acá. Al evaluar en z igual a 0, me queda g' de 0 sobre g cubo de 0. Pero ¿qué es g? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que está acá. Y g' es esto que está acá. G' es esto que está acá. Esto es prima de z. Entonces, g' en 0 da 0, porque da 2 por z sobre 3 factorial más 4 z cubo sobre 5 factorial. O sea, la g' elevado a 0 da 0. Mientras que la G0 evaluada
en 0 da 1, por la forma como quienes aquí lo están viendo. G de Z evaluado en 0 da 1, y G' en 0 da 0. Por lo tanto, esa expresión da menos 4pi, G' en 0, que es 0, sobre 1 sobre 0. Entonces, esta integral es integral de 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vieron una Sí, forma? profe. ¿Vieron esa forma? Nota, hay una nota. Hay una nota. Dice, la función 1 sobre seno cuadrado de θ tiene primitiva. En efecto, esta función menos coseno de z sobre seno de θ va a ser una primitiva. Ustedes ven que la derivada de eso es menos la derivada del coseno es menos seno, por el seno es menos seno al cuadrado. La derivada del seno es el coseno, por el coseno me queda menos coseno al cuadrado, me queda esto. Ajá. Esto sale fuera, saco el menos factor común, me da más. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1 sobre seno cuadrado de z, que es esto que está acá. Entonces, fíjate, esta es una primitiva. Esta es una primitiva. Entonces, aquí tengo una manera más breve de calcular esta integral, teniendo la primitiva. La primitiva de ella es cuál, que es una función que al derivarla de esta es esta que está acá. La derivada de esta es esta. Entonces, por el teorema, por uno de los teoremas, entonces, como la curva es cerrada, calculo la primitiva, que es esta, y la voy a evaluar en el punto 0,0 y en el punto 2pi, y en el gamma 2pi y en el gamma 0. Eso va a ser f de gamma 2pi, donde gamma es la curva z igual a 1. Entonces, bueno, ya yo sé que la primitiva, como la curva es cerrada, el punto final coincide con el punto inicial, esa integral va a ser 0, que fue lo que me dio acá. Bien, otro ejemplo, evalúe esta integral donde C es el círculo de radio 3 centrado en el origen. Entonces, fíjense, el integrando es seno de pi z cuadrado más coseno de pi z cuadrado de z, y estoy dividiendo entre z menos 1, z menos 2. Bueno, primero que hago es la fracción parcial. Separo el 1 sobre z menos 1 por z menos 2, lo separo en estos dos, haciendo fracción parcial. De manera tal de que esta integral se separa en 2. Y esta es la fórmula integral de Cauchy, perfecto. Entonces, fíjense, yo estoy integrando sobre z módulo de z igual a 3. Z igual a 3. Entonces, ninguno de los dos, z menos 2, z menos 1. Entonces, la distancia, estos dos caen acá, porque la distancia, el 2 cae dentro de este círculo y el 1 cae dentro de ese círculo. Entonces, esta es la fórmula integral de Cauchy, con A igual a 2 y A igual a 1. ¿Por qué? Porque el z igual a 2 está dentro de ese círculo. Z igual a 2 es menor que 3 y z igual a 1 en valor absoluto es menor que 1. Los dos están dentro. ¿Ok? Entonces, esta integral va a ser 2pi por la función evaluada en el punto 2. Y esta otra integral va a ser la función seno de pi
z cuadrado, coseno de pi z cuadrado, evaluado en z igual 1. En z igual 1. Al evaluar me queda esto. Me queda 2pi menos 2pi. Esto no puedo hacer porque Z1 y Z2 están dentro del círculo de radio 3. Y seno pi z cuadrado más coseno de pi z cuadrado es analítica dentro de C. Entonces, el valor de la integral requerida será este menos el otro. Entonces, será 2pi menos 2pi. Pero 2pi menos 2pi es 4pi. Es 4pi. Bien. Otro ejemplo. Evalúe e a la z sobre z más 1 a la 4. Fíjese que ya esto va a ser derivada tercera, porque el denominador es a la 4. Va a ser con derivada tercera. ¿Dónde tengo problemas aquí? En z igual a menos 1. Z igual a menos 1. Entonces, este es el círculo. El círculo es z igual 3. Entonces, esto está dentro del el z igual a menos 1 está dentro de ese círculo, porque el valor absoluto de él va a ser menor o igual que 3. Va a ser menor que estrictamente que 3. Bien. En nuestro caso, n vale 3 como el radio. Entonces, f de z va a ser igual a e a la 2z. F' de z es 2e a la 2z. Y f segunda de z es 4e a la 2z. Y f tercero de z es 8e a la 2z. Y evalúo f tercera, evalúo en 1. Me queda 8 por e a la 2. Perdón. No, menos 1. Porque estoy. Tengo que hablar en menos 1, perdón. Tengo que hablar en menos 1. F de z es esto. Entonces, estoy evaluando, estoy en menos 1. F de evalúo menos 1. Me queda esto que está acá. Z igual a menos 1. Usando la fórmula 1, esta fórmula, me queda que esto igual a 3pi, a 3 factorial sobre 2pi, integral de e a la 2z sobre z más 1 a la cuarta de z. Me da esto. Despejo. Me queda 8 por 16, pi, bueno, 3 factorial. Mitad de 16 es 8. Me queda esto que está acá. Me queda esto que está acá. Me queda esto que está acá. Bien. Otro ejemplo. Otro ejemplo es evaluar el coseno de z sobre z y el seno de z sobre z cuadrado, donde sea el círculo z igual a 1. Fíjense, el z igual a 0 para acá y el z igual a 0 para acá están dentro de esta circunferencia. Están dentro de esta circunferencia. Entonces, fíjense, en este caso, yo tomo la función analítica coseno de z, que es analítica en z igual a 1. De manera tal que esta integral va a ser igual a 2pi f, pero el a aquí va a ser 0, z menos a 0. Entonces va a ser 2pi por f de 0. F de 0 es el coseno de 0, que es 1. Entonces esto me va a quedar igual. Coseno de 0, que es 1 por 2pi. Me va a quedar que la integral sobre c de coseno de z de z, coseno de z sobre z de z es igual a 2pi. Coseno de 0 es 1. En este caso, el punto donde tengo problemas es en el z igual a 0, pero ahora tengo al cuadrado. Entonces voy a aplicar la fórmula, pero con la primera derivada. Con la primera derivada. La función seno de z es analítica en la región esa del centro de este círculo unitario. Entonces, esto va a ser igual
aquí, según esta fórmula, según la fórmula esta, que la tengo por aquí, bueno, con la N, bueno, por ahí según la fórmula, según esta fórmula, n vale 1, porque tengo ahora el cuadrado acá, me queda 1 sobre 2pi, la integral de cf de z sobre z menos c al cuadrado, n vale 1. Entonces, esto que está acá, f de z, tengo que hacer la derivada, esto va a ser la derivada de la función seno de z evaluada en 0 por 2pi. Eso da esto. Entonces, la derivada del seno es el coseno. El coseno en 0 vale 1 por 2pi. Entonces, esto va a ser coseno de 0 por 2pi. Coseno de 0 es 1 por 2pi es 1 por 2pi es 2pi. Bien. 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 Bueno, vamos a dejarlo ahí. Dejarlo ahí para retomar. Vamos a retomar. Entonces, la próxima clase, la del miércoles, revisamos lo que no mandé, la página 62, era, ¿no? Y 62 y 63, creo, profe. 62. 263 creo que está. A ver, 62. Vamos a ver, 69, 68, 66, 65, 64, 63 está. La que no está es 62. Mando la 62. Mando la 62. Y comenzamos las clases entonces en estos teoremas importantes y después saltamos a serie. Ya entramos en serie, ya hicimos el viernes en serie, la semana 8, de manera que la semana 9 ya estemos en singularidades, serie de Lagrange y residuos. Terminemos la semana 9 allí. La semana 10 veamos residuos y sus aplicaciones. Y hacemos repaso en la semana, y en la 10 hacemos el examen, que ya eso correspondería a la semana 12 de nosotros, con el añadido que le estamos dando con la clase de los viernes. Tendríamos ya, fíjense, ya tendríamos, vamos a estar 3 viernes haciendo clases, 4 viernes nos dan 2 semanas. 4 viernes nos dan 2 semanas, más 10 que estamos dando de clases. Tenemos más de 12 semanas, porque hemos usado una para examen y vamos a usar la semana del 20 para el otro examen. Sí. Bueno, por favor, si no han visto la solución del examen, les agradezco que vean la solución, lo comparen con lo que hicieron. Si tienen alguna observación, entonces lo veríamos en la revisión. Y para el viernes a más tardar, tenerle las notas de los exámenes. Y también prometo tratar de ser más cuidadoso con las notas, que a veces me emboto, me pongo a escribir las notas, no las reviso, pues